Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este es Francisco Ruiz, hablando con ustedes desde Boston, Massachusetts. Finalmente hemos llegado a la discusión del funcionalismo como una teoría de la mente. El funcionalismo como una teoría de la mente es la más popular en estos momentos en la filosofía de Estados Unidos, de Inglaterra, de Europa y en algunas partes de Latinoamérica. Uno de los primeros proponentes del funcionalismo fue el escritor ya mencionado en mi grabación anterior, llamado David Putnam, David Putnam, donde él usa un contraejemplo hipotético, narrando un pueblo donde la gente es súper espartana, que aunque sientan dolor, no lo expresan de ninguna manera, y así refutando al conductismo, el cual identifica la conducta externa observable con los estados mentales. Putnam es un fisicalista, así como los conductistas son fisicalistas, pero difiere con estos fisicalistas y que identifican la mente con la conducta. Y también difiere con los otros fisicalistas que identifican la mente con el cerebro. Hagamos una breve recapitulación aquí. La historia de la filosofía, como muchos de ustedes ya se han dado cuenta, está conectada por un largo hilo de propuestas, teorías, refutaciones, contestaciones que continúan en el presente y, por cierto, continuarán en el futuro. El tema que nos ha ocupado en estas recientes grabaciones no es, no es una excepción y cae dentro de la rama de la filosofía llamada filosofía de la mente. Obviamente, primero comenzamos esta discusión cubriendo el pensamiento del gran racionalista y dualista René Descartes, que sostiene que hay dos tipos de sustancias en el universo: una física, la cosa, y la cosa pensante que no es física. Después apuntamos que hay refutaciones contra este dualismo interaccionista de Descartes, y las más poderosas refutaciones provienen del hecho de que los dualistas no pueden explicar satisfactoriamente cómo esas dos sustancias interaccionan la una con la otra dentro de nuestro cuerpo. Bueno, la princesa ya mencionada en mis grabaciones pasadas, llamada Elizabeth de Bohemia, contemporánea de Descartes, específicamente refutó el dualismo, así comenzando una nueva corriente filosófica que ahora la llamamos fisicalismo o materialismo. En esta corriente filosófica no existe una división natural entre mente y cuerpo. Todo es hecho de lo mismo y todo sigue, todo está bajo control de las leyes físicas de la naturaleza. Bueno, aquí algunos se preguntan y nos pudiéramos preguntar si la mente está hecha de átomos, por ejemplo. ¿Qué tipo de átomos serían estos? Dentro del fisicalismo hay varias corrientes que además de refutar el dualismo y de refutarse entre ellas, contestan esta pregunta de diferente manera. Ya discutimos al conductismo, el cual identifica la conducta observable con la mente e ignora toda función subjetiva interna de nosotros, los animales humanos. Este tipo de conductismo lo refutamos en la grabación anterior usando el contraejemplo de David Putnam, al que no acabo de mencionar. La otra corriente fisicalista que refuta de alguna manera el conductismo es la llamada teoría de identidad de mente con cerebro humano o identidad de la mente con el cuerpo. La mente y el cuerpo son lo mismo, que ya la discutimos en las grabaciones pasadas. Entonces, la conducta no es la mente.
dicen estos. Entonces, la mente, los estados mentales, en esta teoría de identidad, son idénticos exactamente a las funciones específicas de una área del cerebro, dicen estos de la identidad de cerebro con mente. No, idéntico al cerebro. Cuando hablamos de cerebro, hablamos de una área de las cargas eléctricas de nuestras sinapsis cerebrales. Entonces, tenemos al dualismo, donde mente y cuerpo son separados, a los conductistas, donde la mente es la conducta, y la teoría de la identidad, donde la mente es el cerebro. Todos esos son fisicalistas, materialistas. Ahora bien, aquí viene la otra teoría, los funcionalistas, el funcionalismo, que refuta a esos dos. A primera instancia, esta teoría de identidad de mente con el cerebro, y a segunda instancia desarrolla los elementos que, de acuerdo con el funcionalismo, constituyen a la mente. Antes de meternos de lleno, tenemos que describir un concepto clave en el funcionalismo, que parece más o menos evidente. Este concepto es un poco técnico y puede hacer que le dé dolor de cabeza, pero cuando se entiende, bueno, pues, se da cuenta uno de lo que están hablando los funcionalistas. El concepto se llama lo que nosotros entendemos por función y por tipo funcional. Y este escritor llamado David Putnam, que acabo de mencionar, lo define de esta manera. Un tipo o género de cosa funcional es un tipo de cosa que es definida en términos de su función, de su rol, del trabajo que ejercita, no en términos de lo que está hecho, no en términos de la materia de la cual está hecha. Pongamos un ejemplo muy ilustrativo. Imagínense una trampa de ratones, y todos estos artículos mencionan una trampa de ratones. Me parece que es un ejemplo bastante claro, por eso lo mencionan. La función de estas trampas es el de atrapar ratones. No, pobrecitos, o tal vez matarlos. Hay muchos tipos de trampa de ratones. El más conocido es el que está compuesto de un pedazo de madera, una tablita plana, hay un resortito o un resorte, y hay un alambre que cuando el ratón pisa sobre el pedacito de queso, desata el resorte que hace caer violentamente el alambre de metal, ¡pum!, y lo atrapa o lo mata. Hay otras trampas que son cajas que al nomás pasar el ratón a través de un agujero, la puertecita de entrada se cae y el ratón queda atrapado dentro. Hay otras que están compuestas solamente de un pedazo de papel lleno de un pegamento fuerte que cuando el ratón pisa el papel se queda pegado en el papel y después muere. Bueno, no importa el tipo, no importa de qué está hecho la trampa, con solo que atrape ratones. El punto es que para que yo llame trampa, su función, su rol, su trabajo de atrapar ratones tiene que ser ejecutado. No me importa de qué esté hecha la trampa, de metal, de madera, de plástico, de cartón. No me importa de qué manera atrapa los ratones. Ni tampoco me importa la forma de la trampa. Si funciona como una trampa de ratones, entonces es una trampa. Entonces, hablando de trampas, me acuerdo que en la hacienda donde yo iba a pasar mis vacaciones de final de año, durante mi niñez, los campesinos usaban un canasto o una canasta amarrada a un largo lazo o largo pita o largo cordel. El campesino se escondía detrás del árbol, de un árbol, pasaba sentado en silencio, pacientemente, esperando que cualquier animal comestible buscando comida se acercara a la canasta a saborear el bocado que él había puesto debajo de ella para, de repente, soltar el lazo para que cayera la canasta sobre la presa. Esa era una trampa de animales. Pudo haber sido un ratón. Podría haber sido una caja hecha de una caja de cartón, una red que cayera,
pudiera haber sido una sábana que cayera de arriba del árbol. Lo importante es que, sea lo que sea, funcionaba como una trampa. Para que sea de ese tipo o género de cosa que podríamos llamar trampa de ratones o trampa de animales, tiene que funcionar de esta manera. Tiene que atrapar ratones o animales. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo, una mesa. No me importa cómo es la mesa. En mis grabaciones pasadas hice que ustedes se imaginaran a un tal Pablo, que era un amigo mío, que me invitaba a cenar, y en su apartamento él usaba una caja de cartón como mesa. Ponía los platos y los utensilios en la caja de cartón. En ese momento, la caja de cartón era una mesa, hacía la función de una mesa. Podríamos definir, identificar a la mesa como esa caja de cartón. Bueno, contingentemente por su composición, nos daba la casualidad de que él tenía una caja de cartón como mesa. Si algo hace la función de una mesa, no importa de qué está hecha, entonces es una mesa. Otro ejemplo personal, estoy actuando en este momento como profesor de filosofía en este canal. Mi rol es el de funcionar como un profesor y ejecutar todas las funciones que ejecuta un profesor, un catedrático. Pero yo también soy un papá, un padre de familia. También soy un estudiante de filosofía, como muchas veces lo he repetido en este canal. Soy un chofer muchas veces. Muchas veces mi esposa, mi hija, mis amigos me piden que los lleve, que los maneje a algún lugar. En estos momentos, mi función, mi rol, es el de ser un chofer. Estoy seguro que a muchos de ustedes les pasa lo mismo. Tienen varios roles en sus vidas. Yo soy el instructor en este momento, que podría ser un robot con inteligencia artificial. No, algunos dicen que estamos bien cerca, que eso suceda. O un extraterrestre que tomara mi función y ejecutara todas las actividades que un profesor como yo hace. ¿Ok? Espero que esté más claro el concepto de esa cosa llamada cosa, tipo o género funcional. Pero yo tengo que añadir una cosita aquí, que no todo puede ser una cosa, tipo o género funcional. Pongamos el oro o el diamante como un ejemplo. El oro puede hacer que tenga algunas funciones de algún punto de vista. Se puede convertir en joyas valiosas. El diamante tal vez se puede admirar en un anillo de bodas. Algunos pudieran fundir el oro y hacer ladrillos de oro para guardarlo debajo de la cama, en el banco. Pero para ejercer la función del metal oro, para ser oro, la cosa tendría que tener la composición química del oro, y solamente el oro tiene esa composición química. Solamente el diamante tiene esa composición específica química de cierto número de protones en el oro, por ejemplo. No hay otra cosa que pudiera hacer la función de lo que hace el oro como oro. Bueno, el cobre pudiera pasar por oro y convertirse en joyas, pero no es oro. En otras palabras, el oro no es un tipo o género funcional. El oro es un elemento, es un tipo o género químico. Lo mismo pudiera yo decir del agua. El agua tiene muchas funciones que ella ejecuta, pero no es un tipo, género funcional que se puede generalizar en otras materias, porque no hay otra cosa que tiene la composición química del agua. No hay otra cosa que pudiera ejercer las funciones del agua. Dicho de otra manera, no hay otra cosa que ponga en realidad, que realice al agua. No hay otra cosa que realice al oro. En otras cosas, la realizabilidad del oro como función en otras cosas es nula.
Otro ejemplo sería un perro o un gato. Un perro ejecuta algunas funciones por su amo, pero esas funciones no son lo que definen al perro. El perro es definido por su biología, es la genética, es su DNA, es un animal, es un tipo de cosa, pero no es un tipo o género funcional, es un tipo biológico. Ok, espero que esté un poco más claro lo que se entiende en estos momentos en el campo de la filosofía como un tipo o género de cosa funcional, que es un concepto básico en el funcionalismo. ¿No? ¿Por qué importa todo esto? Este es el punto central dentro de la corriente del funcionalismo como una filosofía de la mente. Los tipos o géneros de cosas funcionales pueden realizarse, hacerse reales, entrar en función. Se pueden realizar de otras maneras en otras cosas. Los funcionalistas definen esto como una realizabilidad múltiple. O sea, se hacen reales de diferentes maneras. Existen múltiples sistemas físicos que se pueden considerar ser ejemplos de esa cosa o de ese tipo género funcional particular. O sea que pueden hacer real a esa función, a ese tipo género funcional. No pueden ponerlo en existencia. Entonces, regresando por un momento al ejemplo de la mesa, examinando sus funciones, nos damos cuenta que hay diferentes sistemas, por llamarlos así, que pueden servir, ejecutar las funciones de una mesa. Pueden, en otras palabras, realizar, hacer una mesa real. Yo pudiera ir a la tienda en este momento a comprar varias tablas de madera, a construir una caja que la pudiera convertir en una mesa. Esa es una manera de realizar el tipo o género funcional llamado mesa. Otra manera de realizar una mesa es usar cualquier caja de cartón o madera que yo encuentre aquí en mi sótano en la casa y usarla y hacer que funcione como una mesa. En ese caso, la caja sería la mesa. Bueno, espero que voy a dar otro ejemplo después, pero en este momento espero que esté aún más claro lo que quiere decir una realización múltiple o poder ser puesto en realidad de varias maneras. Si algo es un tipo funcional, eso quiere decir que se puede hacer de muchas maneras, se puede realizar de muchas maneras, no importa de qué cosa esté hecho ese algo. Lo importante es que pueda ejercer el rol, la función de ese tipo funcional. Yo pudiera regresar al ejemplo del perro, como un tipo biológico. El perro no es un tipo funcional. Y en general los tipos que no son funcionales no pueden hacerse reales de otras maneras. No se pueden realizar de varias maneras. El perro puede tener funciones, pero para funcionar como un perro o un gato, un robot, por ejemplo, tendría que tener el mismo ADN del perro biológico, lo cual no es posible hasta ahora, tal vez algún día. Sería posible, qué sé yo. Aunque el robot pudiera ejecutar todas las funciones similares a las que nuestro perro ejecuta, ¿ese robot sería un perro? No. El tipo llamado perro no es realizable múltiples veces. No es un tipo funcional. El perro no es un tipo o género funcional. No hay diferentes maneras de crear un perro. Se puede crear solamente biológicamente. ¿Ok? Esa es la diferencia. Ahora bien, el escritor, este escritor que estoy mencionando varias veces, de David Putnam, cuya refutación contra el conductismo la explicamos en la grabación pasada, también usa este concepto, perdón, de realizabilidad múltiple o de realización múltiple
para demostrar que esa otra teoría fisicalista de identidad entre mente y cerebro también es falsa. Específicamente, lo que dice este escritor es que los estados mentales son realizables de varias maneras. Se pueden poner en existencia de múltiples maneras. Son realizables de muchas maneras. Las cargas eléctricas de nuestras sinapsis no son la única manera, dice este escritor. No es la única manera, no es la única materia para producir estados mentales. Es una gran pregunta. Si aplicamos la teoría de identidad, por ejemplo, al tipo llamado mesa, nosotros tendríamos que decir que la mesa es idéntica a una cantidad de madera compuesta específicamente de una cierta forma. Lo mismo tendríamos que decir de la trampa de ratones, donde tendríamos que identificar y guardarla exactamente a un pedazo o una tablita de madera con un resorte y con un alambre que cae sobre la cabeza del ratón. Pero ya discutimos que la mesa y la trampa de ratón como tipos funcionales se pueden realizar de muchas otras maneras. Puedo tener una mesa hecha de metal o una trampa de ratones hecha de cartón. El mismo argumento lo podemos hacer contra la teoría de identidad de mente y cerebro, o de mente y las neuronas del cerebro. Podemos indicar que los estados mentales se pueden realizar, y aquí está la gran pregunta, de diferentes maneras. Hay diferentes maneras de producir una mente o estados mentales que no están identificadas con el cerebro del animal humano. Esto es lo que proponen estos fisicalistas. Para algunos de ustedes puede ser que no puedan tragar este concepto. Pero estos dicen que los estados mentales son tipos o cosas de género funcional. Pero ¿es esto cierto, verdadero? Que la mente y los estados mentales se pueden ejecutar usando otra materia además de nuestro cerebro. Esa es la gran pregunta. Bueno, esto fisicalista, funcionalista, dice, sí, por supuesto. Y yo cuando yo leí esto por primera vez me sonó demasiado descabezado. ¿Cómo puede haber otra cosa, otra materia que puede funcionar como cerebro? Bueno, uno de los ejemplos que usan es el pulpo. El pulpo, ese animal marino, tiene internamente materia de cerebro muy diferente a la de nosotros los animales humanos. Y no tiene neuronas, supuestamente. Por ejemplo, si suponemos que un estado mental humano es el dolor, el pulpo no pudiera experimentar este estado mental humano, que llamamos estado cerebral humano, como el dolor, porque el cerebro del pulpo no está hecho de la misma materia que el animal humano. El pulpo puede solamente experimentar el estado mental del dolor de acuerdo con su composición biológica, que no es la composición biológica de los seres humanos. ¿Estamos hasta aquí? Si la teoría de identidad mente-cerebro es verdadera y el dolor es idéntico al estado mental o cerebral humano, entonces el pulpo, como nunca puede experimentar este estado mental humano, porque el pulpo tiene un cerebro hecho de diferente materia biológica, el pulpo nunca pudiera sentir dolor. Yo creo que ustedes están conmigo y sí creen que un pulpo puede sentir dolor. O tal vez algunos de ustedes crean que los animales no sienten dolor. Entonces, si fuera así, este argumento en contra de la teoría de identidad de mente-cerebro no funcionara. La teoría de identidad de mente con cerebro sería verdadera. Pero el pulpo es un organismo complejo, con un tipo de cerebro, diferente materia, diferente sustancia, con un sistema nervioso, que si uno les corta un tentáculo, por ejemplo, se conmueven, tratan de huir, de esconderse detrás de las rocas.
El pulpo sí siente dolor. Y entonces estos fisicalistas concluyen que como estos estados mentales humanos son realizables múltiplemente, ¿y cómo sabemos que se realicen múltiplemente? Porque los pulpos sienten dolor. El cerebro humano es solamente una manera de poner en realidad los estados mentales. La teoría que identifica los estados mentales con el sistema físico determinado, identificándolo solamente con el cerebro humano, tiene que ser falsa. Bueno, esa es la primera refutación de los funcionalistas. Después de esto, comienzan a explicar lo que es el funcionalismo, que es como una filosofía de la mente. La definición dada en algunos escritos del funcionalismo como filosofía de la mente es esta: los estados mentales, lo que quiere decir estar en un estado mental específico, es lo mismo que estar en un estado funcional. Un estado funcional se puede especificar examinando los inputs y los outputs, lo que entra y lo que sale, las causas y sus efectos. Bueno, no se olviden que estamos hablando del fisicalismo. Eso de tener una mente separada del cuerpo es falso. Así que los inputs, lo que entra, y los outputs, la causa y el efecto, es la manera de entender lo que quiere decir una función. Entonces, para entender esto, tengo que describir otro ejemplo de un tipo género funcional. Tomemos esas máquinas que vemos en los aeropuertos, en los centros comerciales, que venden diferentes productos, ya sean comestibles o conectores de teléfonos o adaptadores para los teléfonos. Eh, Estas máquinas, yo creo que vendedoras o máquinas expendedoras, son un tipo o género funcional. Para llamar algo una expendedora, lo único que tiene que hacer es vender algo. Si yo quiero una bolsita de cacahuates, yo dejo caer unas monedas o un billete y la máquina deja caer esa bolsita. Si yo les doy unas monedas a ustedes y me dan esa bolsita, ustedes también juegan el rol, la función de una máquina expendedora. No importa de qué esté hecha la máquina expendedora, con solo que al meter dinero deje caer mi bolsita de cacahuates, que ejecute esa función de vender. Podemos entonces especificar esa función examinando los inputs y los outputs, lo que entra y lo que sale, lo que se mete y lo que sale. Meto dinero, sale producto. Ese es el rol de la máquina expendedora. Así es como especificamos ese rol, esa función. Otro ejemplo, dado en las lecturas que he estado haciendo acerca de este sujeto, es una máquina sumadora de números o esa aplicación que existe en nuestros teléfonos celulares que suma y multiplica números. Yo digito los números o meto los números y saco la respuesta. Y la respuesta aparece. No importa de qué esté hecha la máquina. Puede ser una máquina hecha en 1910, con solo que haga esa función de sumar. Ahora, en términos de nuestra mente, en nuestros estados mentales, de acuerdo con este funcionalismo desarrollado primero por este David Putnam en los años 70 y 80, los inputs son las causas de los estados mentales que existen internamente. Los estados mentales sí existen internamente, eso no lo niegan. Los outputs son los efectos. Vamos a tomar un ejemplo de esto, de un estado mental que cualquiera de nosotros pudiéramos sentir. Tomemos el sentimiento que muchos de nosotros hemos sentido en nuestras vidas, el sentimiento de los celos de amor. Ese sentimiento es un estado mental y si especificamos el rol o la función de los celos, tendríamos que examinar sus causas. Una causa sería ver a tu querida persona pasar por la calle, en el andén, en los brazos de otra, o ver una foto en el celular con otra persona en la playa, en sus trajes de baño.
allá por Veracruz tal vez. Puede ser también que tú tengas una memoria disfrutando con tu persona amada, tal vez en Puerto Vallarta. Entonces, esas serían las causas de tus celos. Los inputs dentro de tu mente, sientes celos. Lo que sale de tu mente son los efectos, los outputs. En el caso del estado mental llamado celos, pudiéramos mencionar los siguientes como outputs, como efectos. Comienzas a sollozar. Sí, yo he visto muchas personas llorar de celos. Tal vez a maldecir. Tal vez mientes y dices cuando alguien te pregunta, no me importa, que esa ande con otra, con otro, ese ande con otra. Ahora bien, el funcionalismo dice que lo que pasa dentro de tu mente, tu estado mental, dadas esas causas y dados esos efectos, a eso lo llamamos celos, sentir celos. Si el pulpo o un extraterrestre o un robot o una computadora pudiera recibir esas mismas causas ya mencionadas y pudiera expresar esos efectos, que es conducta, ya mencionados, entonces tendríamos que concluir que esa cosa está bajo el estado mental llamado celos. Ese cerebro, esa caja puede estar hecha de cualquier cosa. Si recibe los inputs y produce los mismos outputs, en otras palabras, hace la función de producir esos efectos dadas esas causas, entonces está en ese determinado estado mental. En estos momentos está de boga la utilización, por ejemplo, de la inteligencia artificial, que muchos le atribuyen estados mentales, hasta conciencia. Pero este incandescente tópico lo estoy preparando para otra serie de grabaciones, cuando hablemos de las experiencias internas de nuestro yo, de nuestra conciencia, un atributo a la naturaleza del animal humano. Bueno, ese es el funcionalismo. Ustedes habrán visto muchas interacciones entre el funcionalismo y el conductismo, obviamente. Bueno, hasta aquí. Muchas gracias por estar conmigo y seguiremos en esta serie de la filosofía de la mente. Gracias. Buenas tardes y espero que nos veamos pronto.